Ella era la reina virgen. Gloriana. La monarca que nunca se casó, que contuvo la marea de la Europa católica, que reinó durante 45 años sobre un reino que se transformó bajo su cuidado. Pero sus últimos días no estuvieron bañados de gloria ni fuerza. Estuvieron empapados de temor, silencio y una amarga negativa a dejar ir. A medida que Isabel I se acercaba al final, lo hizo sin gracia ni paz. Su cuerpo se descompuso lenta y dolorosamente. Su mente se nubló, atormentada por fantasmas del pasado y arrepentimientos nunca expresados. Lo que se desarrolló en el invierno y la primavera de 1603 no fue la muerte pacífica de una gobernante amada, sino la perturbadora y prolongada decadencia de una reina que se negó a morir. Para 1600, Isabel Tudor ya rondaba los 60, una edad avanzada para cualquier persona del siglo XVI, especialmente para una gobernante que había soportado guerras, traiciones, pestes y conflictos religiosos. Se había convertido en un símbolo de estabilidad en un mundo tumultuoso. Pero también era algo más, una reliquia. Una monarca cuya imagen estaba congelada en el tiempo, mientras el mundo a su alrededor había cambiado. Su corte, otrora vibrante, se desvanecía. Muchos de los consejeros que la habían guiado durante las crisis de sus primeros años de reinado habían fallecido. Los hombres en quienes más confiaba, William Cecil, Francis Walsingham, Robert Dudley, habían fallecido, dejando en su lugar a sus hijos y hombres de menor rango. Isabel, quien había cimentado su reinado sobre una combinación de inteligencia, miedo y magnetismo personal, ahora gobernaba desde el aislamiento. Aunque su mente se mantuvo lúcida por un tiempo, su cuerpo la traicionó. Sus dientes estaban ennegrecidos por la caries y el azúcar. Hacía tiempo que se le había caído el cabello y lo habían reemplazado por pelucas cada vez más elaboradas. Su piel, antes empolvada con cosméticos con plomo, se había vuelto amarillenta y áspera. Sus dedos estaban retorcidos por la artritis y su vista se deterioraba. Pero se negaba a parecer menos que inmortal. Isabel estaba obsesionada con su imagen. Se pintaban retratos que no se parecían en nada a la figura desmoronada tras el trono. La mostraban eterna, regia, inquebrantable. En realidad, era esquelética bajo capas de sedas y perlas. Aún bailaba en la corte, aún caminaba con noble dignidad. Pero tras el terciopelo y la ceremonia, se escondía una mujer que intentaba desesperadamente fingir que no se moría. El público aún la adoraba. Pero dentro del palacio, sus damas y sirvientes susurraban. La reina estaba cambiando. Su risa era menos frecuente. Su mirada se posaba más tiempo en las sombras. Parecía tener miedo de dormir, como si los sueños pudieran mostrarle lo que no podía afrontar despierta. En privado, ella lloró. No solo lloraba su edad ni la pérdida de amigos. Se lamentaba a sí misma, a la leyenda que había forjado, a la imagen que ya no podía mantener. Elizabeth nunca había sido solo una gobernante, había sido un mito con forma humana. Pero los mitos no pueden sangrar. Y ella estaba empezando a sangrar. En marzo de 1602, Isabel sufrió un golpe devastador. Catalina Howard, condesa de Nottingham y una de sus últimas confidentes, falleció. Isabel cayó en una profunda depresión. Se negaba a comer. Se negaba a descansar. Permanecía en un silencio sombrío durante horas, a veces días, absorta en sus recuerdos. Cuando los cortesanos se acercaban a ella con asuntos de Estado, los ignoraba con un gesto o respondía con confusión. Había gobernado durante 4 décadas y media, pero ahora, incluso las decisiones más pequeñas parecían estar fuera de su alcance. El fuego que la había impulsado toda su vida, su legendaria fuerza de voluntad, se apagaba. Peor aún, no tenía heredero. Isabel se había negado a casarse, alegando estar casada con su reino. Pero a medida que se acercaba su muerte, las consecuencias de esa decisión se cernían sobre ella. ¿Quién gobernaría después de ella? ¿Quién heredaría una corona que había portado como una armadura?
Había demorado años el nombramiento de un sucesor, quizás por miedo, quizás por cálculo político. Pero ahora, con sus fuerzas flaqueando, la decisión ya no podía ignorarse. Sus consejeros la presionaron para que nombrara a Jacobo V de Escocia, hijo de su prima María, ejecutada, reina de Escocia. Era una amarga ironía. Isabel había ejecutado a María para proteger su trono, y ahora ese trono pasaría al hijo de María. Elizabeth se resistía a nombrarlo. Se resistía a hablar del asunto. Como si reconocer la proximidad de la muerte la convocara. Sus síntomas físicos empeoraron. Se le hincharon las piernas. Su voz se volvió ronca. Experimentó escalofríos y fiebre. Perdió el apetito. Llegó a estar convencida de que la estaban envenenando, un miedo que la había perseguido desde los primeros días de su reinado. Atacó a los sirvientes. Ordenó que tiraran la comida sin tocarla. Se negó a tomar medicamentos. Sus médicos solo pudieron observar cómo la reina se encogía ante ellos. Ella dejó de dormir. Durante días, Elizabeth se negaba a acostarse. Se quedaba de pie o sentada, rodeada de cojines, en una habitación oscura. Cuando le preguntaban por qué, susurraba que temía no volver a levantarse. Y quizá lo sabía. Una vez que el cuerpo descansa, empieza a rendirse. Y Elizabeth nunca se rindió. Este no fue un declive cualquiera. Fue un desmoronamiento psicológico, una monarca que intentaba aferrarse al poder incluso cuando su carne y su mente la traicionaban. En teoría, no temía a la muerte. Pero en la práctica, no podía aceptar que la historia terminara y que no podría escribir el capítulo final. A principios de marzo de 1603, Elizabeth ya no podía caminar. Su cuerpo, antes dinámico incluso en su vejez, se negaba a cooperar. La colocaron en una silla y allí permaneció, hora tras hora, en silencio, con la mirada fija al frente, como si esperara algo que solo ella pudiera ver. Su mirada, antes penetrante y autoritaria, se había vuelto vidriosa. Ya no respondía a su nombre de inmediato, y sus palabras, al pronunciarlas, salían en murmullos o en disparates. Sus asistentes intentaron convencerla de que se acostara, pero ella se resistió con las pocas fuerzas que le quedaban. Le aterraba que la acostaran, convencida de que significaría su muerte. «Esta cama es mi tumba», supuestamente susurró. Y no quiso entrar. Se volvió cada vez más retraída. Dejó de hablar por completo. Rechazaba el agua. Se negaba incluso a que la lavaran. Sus seres queridos lloraban a lágrima viva, rogándole que comiera, que durmiera, que les permitiera cuidarla. Pero Elizabeth siempre había sido terca, y ahora, incluso ante la muerte, no cedería. Finalmente, tras casi 4 días sentada erguida en silencio ininterrumpido, se desplomó. Sus damas la sujetaron antes de que cayera al suelo. Débil, flácida y sin reaccionar, finalmente la llevaron a la cama, no por decisión propia, sino por necesidad. La cama que había evitado se convirtió en su último trono. Lo que siguió fue una vigilia grotesca. La reina moribunda yacía inmóvil, atendida día y noche. Respiraba superficialmente. Su piel estaba sérea. Sus labios se tornaron morados. Le temblaban las manos. Parecía atrapada entre dos mundos, ni completamente consciente ni completamente perdida. Y aún así, se aferraba. Los médicos le aplicaron ladrillos calientes en los pies. La sangraron en un intento desesperado por aliviar lo que creían que eran humores. Nada funcionó. El palacio se llenó de un aroma a hierbas y descomposición. Afuera, el aire estaba cargado de rumores. Elizabeth se moría. Y aún así, se negaba a dejarlo ir. Robert Cecil, el consejero más poderoso que le quedaba, paseaba por los pasillos aterrado. La corte estaba paralizada, paralizada por la incertidumbre. Sin un sucesor designado y con la reina a punto de desaparecer, el reino estaba al borde del caos.
Pero nadie podía romper el silencio en la cámara de Isabel. Y entonces, una noche, ella se movió. Abrió los ojos y miró a su alrededor lentamente. Cecil se acercó, se arrodilló junto a su cama y le hizo la pregunta que Inglaterra esperaba: Majestad, ¿a quién lega su corona? Levantó una mano temblorosa, apenas capaz de levantarla. Y con un suspiro débil, murmuró: por mi primo de Escocia. Jaime B. El mismo hombre cuya madre había enviado al cadalso. Su decisión política final, tomada con las pocas energías que le quedaban. Luego, el silencio volvió. En los días posteriores a las últimas palabras de Isabel, la reina perdió la conciencia intermitentemente. Su habitación permaneció aislada, salvo para sus asistentes y médicos de mayor confianza. La corte contuvo la respiración. Fuera de los muros del palacio, Inglaterra esperaba. En la noche del 23 de marzo de 1603, la respiración de Isabel se hizo más lenta. Su cuerpo llevaba semanas decayendo, pero ahora el declive se aceleraba. Su piel se tornó gris, sus extremidades frías. No hubo arrebatos, discursos ni últimas proclamaciones. Yacía inmóvil, con los ojos entornados y los labios entreabiertos, una efigie silenciosa de la reina que una vez fue. Hacia las 3 de la madrugada, los médicos reales lo confirmaron: la reina virgen había muerto. El momento fue devastador. Incluso quienes habían estado esperando, quizás incluso con la esperanza, la transferencia de poder, se sintieron conmocionados. Isabel había gobernado durante casi medio siglo. Ningún inglés vivo podía recordar una época sin ella. Ahora, solo quedaba un cuerpo en descomposición en una habitación a oscuras. Su cadáver fue preparado rápidamente. No había tiempo que perder, ya habían comenzado los signos de descomposición. El frío aire de marzo contribuyó a ralentizar el proceso, pero el cuerpo seguía hinchado y descolorido. Su rostro, antes adornado con polvos y rubor, lucía una palidez fantasmal. Sus asistentes lavaron el cuerpo, le aplicaron perfumes y bálsamos, y la vistieron con una túnica ceremonial. Le colocaron una peluca carmesí. Tenía los ojos cerrados y las manos cruzadas. Pero nadie podía negar la verdad. La muerte había dejado su huella. En el exterior, la noticia de su muerte se extendió rápidamente. Las campanas repicaron por todo el reino. Los nobles lloraron abiertamente en la corte. Los plebeyos encendieron velas y rezaron. Al otro lado del mar, en Escocia, Jacobo B fue informado de que ahora era Jacobo I de Inglaterra. Pero para muchos en Inglaterra, esto no era la celebración de un nuevo reinado. Era un ajuste de cuentas. Una reina que había gobernado con una brillantez inigualable se había marchitado ante sus ojos y ahora yacía en silencio. La corte real inició los preparativos para uno de los funerales más grandiosos de la historia inglesa. Sin embargo, incluso este se vio ensombrecido por la sombra de su fallecimiento. El cuerpo de Isabel fue colocado en un ataúd de plomo y sellado. Sobre el féretro se colocó una efigie de cera, una imagen sonriente de la reina en su mejor momento, no del cadáver que albergaba. Esta figura sin vida desfiló por las calles de Londres, rodeada de estandartes y terciopelo negro, mientras miles de personas se alineaban en las calles. La verdadera Isabel, rígida y silenciosa bajo la tapa metálica, permaneció oculta. Inadvertida. Fue enterrada en la abadía de Westminster el 28 de abril de 1603, casi 5 semanas después de su muerte. Su ataúd fue colocado en la misma tumba que el de su hermanastra, María I. Dos reinas que habían sido enemigas en vida, ahora yacían juntas en la muerte, una eterna ironía. Incluso en el entierro, Isabel siguió siendo un mito. Su sermón fúnebre la declaró, la reina Fénix, resurgiendo en gloria. La verdad de su muerte, los largos días de silencio, el miedo, la podredumbre, fue borrada. Pero algunos lo recordaron. Damas de compañía que la vieron consumirse. Sirvientes que la oyeron murmurar en la oscuridad. Médicos que no lograron aliviar su dolor.
Ellas lo sabían. Y sus susurros transmitirían la verdadera historia por generaciones. La reina virgen no murió triunfante. Murió aterrorizada. Con la muerte de Isabel I, Inglaterra perdió más que una monarca. Perdió el símbolo viviente de su poder, identidad e independencia. Su largo reinado había traído estabilidad a un reino antaño asolado por conflictos religiosos y disturbios civiles. Bajo su reinado, Inglaterra experimentó la exploración, el arte, el teatro y la evolución política. Pero su muerte dejó un vacío y el temor de que su legado se desmoronara. Jacobo I, su sucesor elegido, llegó de Escocia para heredar un trono no construido por la visión católica de su madre, María, sino por el temple protestante de Isabel. Nunca había pisado Inglaterra hasta su muerte, y muchos se preguntaban cómo un forastero escocés podía ocupar el lugar de una reina cuyo nombre se había convertido en leyenda. Al principio, James caminó con cuidado. Mantuvo a los ministros de Isabel en sus puestos. Elogió su memoria. Pero a puerta cerrada, la corte isabelina fue desmantelada. Sus tapices fueron retirados. Sus retratos, descolgados. Sus damas, despedidas. Sus pertenencias, catalogadas, selladas o quemadas. Su nombre ya no se pronunciaba con reverencia en la corte. Era como si nunca hubiera existido. Esta supresión silenciosa no fue accidental. James quería establecer su propia autoridad, su propio legado. Elizabeth era demasiado poderosa, demasiado mítica. Su recuerdo era una sombra proyectada sobre su corona. Así que la enterró de nuevo, no en piedra, sino en silencio. Sin embargo, su legado no pudo ser enterrado completamente. Escritores, historiadores y dramaturgos continuaron narrando su historia. Algunos la celebraron como la salvadora de Inglaterra. Otros murmuraron sobre sus últimos días. Los rumores circularon durante generaciones, que había enloquecido, que sus víctimas la habían perseguido, que había confesado sus pecados en su lecho de muerte. Nada de esto se confirmó jamás. Pero los rumores perduraron. Estudios forenses modernos sugieren que los cosméticos a base de plomo que usó durante décadas podrían haberla envenenado lentamente, contribuyendo a su deterioro mental y físico. Sus pelucas y polvos blancos, antaño símbolos de majestuosidad, se convirtieron en instrumentos de su perdición. Su cuerpo, convertido en escultura, fue devorado desde dentro. Su culto a la personalidad perduró. Se escribieron obras de teatro en su honor. Las iglesias lucieron su imagen en vitrales. Se atesoraban monedas con su imagen. Pero bajo la superficie acechaba una verdad más oscura. Elizabeth había construido un imperio con brillantez y miedo, pero sus últimos años no fueron dorados. Fueron solitarios, trágicos y aterradores. Había sobrevivido a su edad y el mundo seguía adelante sin ella. En sus últimos momentos no era Gloriana ni la reina virgen. Era simplemente Isabel, una mujer moribunda, con miedo de cerrar los ojos. El silencio de su cámara de muerte aún resuena en las páginas de la historia. No por lo que se dijo, sino por lo que se negó a decir. Su muerte no fue un final triunfal, sino un desenlace lento y angustioso. Y esa es quizás la ironía más cruel de todas. La reina que se negó a ser mujer, que gobernó como un icono, encontró la muerte no como gobernante, sino como ser humano. Indefensa. Aterrorizada. Sola. La historia de Isabel I no termina con fuegos artificiales ni proclamaciones, sino con la respiración tranquila y temblorosa de una mujer que lo había perdido todo, que temía a la oscuridad y que sabía, a pesar de sus muchas victorias, que incluso los más poderosos entre nosotros deben eventualmente caer. Incluso las reinas se pudren.